Buen día para todos. Continuando con el práctico número 1 de cálculo financiero, en este video vamos a analizar el caso 4, en el que vamos a analizar qué sucede con la capitalización subperiódica. Para ello entonces vemos la guía del práctico 1 y el caso 4 nos dice: un banco informa que la tasa de interés que ofrece para sus operaciones es una TNA del 0,18 para capitalizaciones menor o igual a un año. Determinen la alternativa más conveniente si los intereses se capitalizan en forma anual, bimestral, mensual y diaria. Entonces, el dato que nos plantea fundamental es que este banco trabaja con una tasa de interés de 0,18 tasa nominal anual. Eso significa la sigla TNA, una tasa nominal anual. O sea, esa tasa en el periodo del año es 0,18. Y nos dice que trabaja con esa tasa y va a haber capitalizaciones igual o menores a un año. Es decir, que vamos a poder tener más de una capitalización o más de una capitalización en el periodo de esta tasa. Esta tasa está referida a un periodo anual, ¿sí? Porque dice tasa nominal anual. Ese es el periodo de la tasa. Pero ahora vamos a trabajar con tasas subperiódicas. Recuerden que el modelo de la utilización de la tasa proporcional, que es esta tasa I sobre M, plantea que a la tasa nominal I, la tasa del periodo, la vamos a dividir en la cantidad de subperiodos que vamos a dividir ese periodo, ¿sí? Entonces M va a ser la cantidad de subperiodos que va a tener ese periodo. Nos están planteando que analicemos para 4 situaciones: cuando la capitalización es anual, cuando la capitalización es bimestral, cuando la capitalización es mensual y si la capitalización es diaria. ¿Sí? Vamos a buscar esa tasa de trabajo y vamos a determinar otra tasa, ¿sí?, que ya la vamos a analizar un poquito más adelante, pero primeramente vamos a ver qué sucede con el monto y con los intereses que se producen con las 4 alternativas que vamos a plantear. Nosotros teníamos que para la determinación del monto y de los intereses, ahora vamos a analizar no solo la tasa periódica como hemos desarrollado hasta el momento, sino que vamos a utilizar este modelo del cálculo del monto que parte en función del capital inicial, C sub 0, y vamos a usar el factor de capitalización pero con tasa proporcional, con la tasa esta que va a trabajar en cada subperiodo, ¿sí? Y vamos a hacer las M por N capitalizaciones de intereses en el plazo de la operación, ¿sí? La operación que vamos a desarrollar es de un plazo anual. Vamos a ver qué sucede en un plazo del año completo con las distintas formas de capitalización, ¿sí? Y vamos a calcular los intereses. Si partimos de la situación en la que vamos a hacer la capitalización anual, empleando el modelo, reemplacemos los valores. Como no nos dan el valor del capital, vamos a suponer un capital de 100 pesos para simplificar los cálculos y que los veamos numéricamente diferenciados. Partimos de un capital de 100 pesos, utilizamos la tasa, suponemos la capitalización anual, es decir, que a la tasa I 0,18 la vamos a dividir en 1 porque vamos a tener una sola capitalización. El M va a ser, recuerden, cantidad de subperiodo, cantidad de veces en que dividimos el periodo.
Entonces, si la capitalización es anual, tenemos una sola capitalización en el año, la tasa 0,18 sobre 1, y vamos a tener una sola capitalización en todo el plazo de la operación, que es el año. Bien. Empleando la calculadora, obtenemos que el monto va a ser de 118 pesos. ¿Qué sucede en la capitalización bimestral? Usando el mismo modelo, partiendo del mismo capital de 100 pesos, el factor de capitalización se lo va a modificar. ¿En qué sentido? En que a la tasa 0,18 TNA la vamos a dividir en M. Vamos a trabajar con esta tasa I sobre M, en el que el M va a ser cantidad de subperiodos bimestrales, ¿sí?, en que dividimos al año. La tasa, recuerden, es un periodo anual. La vamos a dividir en bimestres. ¿Cuántos bimestres tenemos en el año? 6. Perfecto. Entonces, a la 0,18 sobre 6, que es la cantidad de bimestres que tenemos en el periodo de esta tasa, ¿sí? El periodo anual de esta tasa. Y vamos a capitalizar, como el plazo de la operación es un año, ¿cuántos bimestres vamos a capitalizar? 6 bimestres. Vamos a hacer 6 capitalizaciones bimestrales, ¿sí? O sea que el exponente de este factor va a ser 6. El monto, empleando la calculadora, que obtenemos con este tipo de capitalización, si la capitalización de esa tasa es bimestral, el monto es 119,40. Analicemos ahora qué sucede si la capitalización ya no es anual ni bimestral, sino que si la capitalización fuera mensual. Bien, partimos del mismo capital. El factor, ¿cómo lo vamos a trabajar? 1 más la tasa TNA 0,18 dividido el M, cuántas capitalizaciones mensuales vamos a tener en el periodo de esta tasa. El periodo era anual, ¿sí? La tasa, recuerden, era anual. ¿Cuántos subperiodos mensuales tenemos? 12 subperiodos. Entonces, 0,18 sobre 12. ¿Y cuántas capitalizaciones vamos a hacer para completar el periodo? Las 12 capitalizaciones. Bien. Operando con la calculadora, el monto obtenido en este tipo de capitalización es 119,56. Y si la capitalización fuera diaria, vamos a partir del mismo capital de 100 pesos original. El factor se va a ver modificado porque la tasa va a ser, con la que vamos a trabajar, va a ser 0,18 de la TNA dividido M, cantidad de subperiodos diarios que vamos a tener en este periodo anual. Vamos a tener 360. Vamos a trabajar con años de 360 días, meses de 30 días, para simplificar los cálculos, ¿sí? Pero en la realidad, para el cálculo del interés exacto, vamos a ver en algún caso en particular, o en los bancos sabemos que operan con días de 300, años de 365 días. Nosotros vamos a trabajar con 360 días. Entonces, a la tasa anual TNA 0,18 la vamos a dividir en 360 subperiodos diarios. Y vamos a capitalizar el exponente en 360 capitalizaciones para completar el periodo del año. El monto así obtenido, 119,72. Vemos que los montos varían, ¿sí? Es decir, va creciendo el monto en función de cuánto tenemos más cantidad de subperiodo. ¿Qué sucede con los intereses? Dijimos que en el interés vamos a trabajar con el interés determinándolo del monto menos el capital original. En la capitalización anual, el interés va a estar dado por el monto, 118, menos el capital original, 100 pesos. Interés 18. En la capitalización bimestral vamos a restar al monto menos 100 pesos de capital, queda el interés 19,40. En la capitalización mensual, el monto 119 menos los 100 de capital, interés 19,56. Y en la capitalización diaria, monto menos el capital 100 pesos, interés 19,72. ¿Qué sucede? Vemos que los intereses también crecen. O sea que
Los montos crecen y los intereses crecen a medida que el M crece, es decir, a medida que la cantidad de su periodo crece. Y dijimos que íbamos a determinar también la tasa de trabajo. Esta es I sobre M, I dividido M, si la tasa periódica, la dividimos en la cantidad de su periodo y vamos a obtener las tasas periódicas, la tasa de trabajo, perdón. Esta la vamos a llamar tasa de trabajo y ya vamos a ver por qué. Hagamos el análisis y vamos a ver por qué son tasas de trabajo. Para las 4 alternativas que planteamos, de capitalización anual, bimestral, mensual y diaria, calculamos esta tasa de trabajo para la capitalización anual va a ser I 0,18 sobre M1, recuerden que hacemos una sola capitalización en el año, el valor de I sobre 1 es 0,18. En la capitalización bimestral tenemos 6 bimestres en el periodo anual, en el periodo del año, entonces 0,18 sobre 6, la tasa I sobre 6 es 0,03. En la capitalización mensual, ¿cómo determinamos esta tasa de trabajo? I 0,18 TNA sobre 12 su periodo mensuales, obtenemos una I sobre 12 de 0,015. Y en la capitalización diaria, la TNA 0,18 sobre M, que son 360 subperiodos diarios, y sobre 360, el valor de la tasa esta de trabajo es 0,005. Comparamos las distintas tasas y ¿qué vemos? Que 0,18, 0,03, 0,015 y 0,0005. Las tasas van disminuyendo, ¿sí?, a medida que crece la cantidad de su periodo. O sea que estamos trabajando en relación inversa con lo que había sucedido con los montos que nos interesan. Si queremos hacer una selección y determinar cuál es la alternativa más conveniente, no podemos trabajar ni con los montos, ni con los intereses, ni con estas tasas de trabajo. No son comparables. ¿Por qué? Porque realizan distintas capitalizaciones. No sabemos cuál de esta capitalización es más conveniente en función de esta tasa. Son solamente tasas de trabajo. Pero esta tasa de trabajo nos va a permitir determinar otra tasa que la vamos a llamar tasas de rendimiento, que son las tasas que miden efectivamente el rendimiento en el periodo. Vamos a pasar entonces a determinar la tasa de rendimiento. Vamos a utilizar ahora este modelo que va a surgir de la capitalización subperiódica, ¿sí?, que decíamos que la capitalización subperiódica vamos a usar este factor de 1 más I sobre M elevado a la M para completar la cantidad de capitalizaciones en el periodo. De esta manera obtenemos un monto, ¿sí?, que surge de capitalizar todos los subperiodos que incluye el periodo. Y ese monto va a ser igual a el monto producido con una tasa. Recordemos que se define a la tasa efectiva como aquella que, aplicada a un régimen de capitalización periódica, produce para un mismo capital y en el mismo tiempo un monto igual al que se obtiene utilizando tasas proporcionales en la capitalización subperiódica. De esto se desprende el modelo que utilizamos de la tasa efectiva. Y para obtener el valor de la tasa efectiva, del más 1, el 1 que está sumando en el
primer miembro lo pasamos restando al otro miembro. Y así obtendremos el valor de la tasa efectiva para cada una de las distintas capitalizaciones que vamos a ir obteniendo a lo largo de las 4 alternativas que se están planteando. Entonces, vamos a desarrollar cada una de las capitalizaciones y vemos, en la capitalización anual, utilizamos el factor 1 más 0,18 sobre una sola capitalización elevado a la 1, menos 1 para aplicar el modelo que obtuvimos para determinar la tasa efectiva en este tipo de capitalización. ¿Sí? Tenemos una sola capitalización, ya que la capitalización es anual, en el periodo del año que vamos a analizar. Y la tasa efectiva obtenida así es 0,18. ¿Qué sucede en la capitalización bimestral? En la capitalización bimestral vamos a obtener con el factor 1 más 0,18 sobre 6 subperiodos bimestrales elevado a las 6 capitalizaciones bimestrales menos 1 y obtenemos, utilizando la calculadora, una tasa efectiva de 0,1942. En el caso de la alternativa para las capitalizaciones mensuales, el factor de capitalización era 1 más 0,18 sobre 12 subperiodos mensuales, capitalizadas las 12 veces del año para completar el periodo anual, menos 1, y obtenemos una tasa efectiva del 0,1956. Y en la capitalización diaria utilizamos el factor con la tasa proporcional, pero para la capitalización diaria, es decir, 0,18 la tasa TNA sobre 360 subperiodos diarios y capitalizamos las 360 veces. Menos el 1 del modelo, obtenemos el valor de la tasa efectiva 0,1971. Y acá podemos comparar qué sucede con la tasa efectiva en las 4 alternativas de capitalizaciones que nos plantean. En la capitalización anual la tasa efectiva es 0,18, para la capitalización bimestral será 0,1942, en la capitalización mensual crece a 0,1956 y en la capitalización diaria crece a 19,71. Entonces, ¿qué decíamos? Que la tasa efectiva, ¿sí? Esta que obtenemos, esta tasa efectiva es una tasa periódica. Nos da el rendimiento, nos da cuál es el interés que se produce en el periodo, ¿sí? Por cada peso invertido. Y vemos que va creciendo la tasa efectiva a medida que capitalizamos más veces en el periodo, ¿sí? A medida que capitalizamos más veces, la tasa va creciendo, ¿sí? A la inversa de lo que sucedía con la tasa de trabajo, porque estas tasas de trabajo se analizan, son tasas que actúan en el subperiodo, pero nosotros necesitamos saber qué sucede en el periodo completo de la operación financiera. Por ello, vamos a decir que en la capitalización subperiódica con tasa proporcional, a medida que crece el valor de M, es decir, a medida que se capitalizan más frecuentemente los intereses, crece el monto y crecen los intereses. Es lo que habíamos visto en los valores, que crecen los montos y crecen los intereses, ¿sí? Pero para determinar la alternativa más conveniente, esta se debe realizar en función de la tasa efectiva. Para el caso nuestro, analizamos tasa efectiva anual. Y es la tasa que vamos a buscar siempre, en todos los casos, para comparar alternativas. La tasa efectiva anual, ¿sí? Porque es la que mide el verdadero rendimiento. La tasa efectiva es la que mide el verdadero rendimiento y no vamos a hacerlo en función del monto ni de los intereses. Reiterando entonces,
vamos a tener que determinar siempre el valor de la tasa efectiva para determinar cuál es la alternativa más conveniente, ya que es la tasa efectiva la que mide el verdadero rendimiento de la operación en el periodo. Esperamos las consultas y seguiremos desarrollando en otro video los casos de este trabajo práctico.